En esta ocasión vamos a desarrollar situaciones problemáticas relacionadas con el MCM y el MCD. O sea, situaciones problemáticas donde se va a intentar buscar el mínimo común múltiplo, y situaciones problemáticas donde se intentará buscar el máximo común divisor. El ejercicio número 2, que está en el cuadernillo, en la página número 24, ¿bien? Son 3 situaciones problemáticas, ¿bien? Vamos a desarrollar cada una de ellas. Y en primer lugar, lo que se va a intentar hacer es factorizar cada uno de los números que nos den, ¿sí? Así que vamos a pasar a la pizarra para resolver el primero. Bien, en el primer caso, ¿sí? En el A, nos dicen lo siguiente. Un robot, al encenderse, prende todas sus luces de colores. Luego las rojas prenden cada 6 segundos, las azules cada 9 segundos y las amarillas cada 12 segundos. Y luego dice, ¿en qué momento prenden las rojas y las azules a la vez? ¿Cuándo las amarillas y las rojas prenden a la vez? ¿Cuándo prenden azules y amarillas juntas? ¿En qué momento se prenden todas las luces? ¿Bien? Entonces, en el primer caso, ¿sí? Lo primero que se va a hacer es factorizar cada uno de estos números que nos están dando. ¿Bien? O sea que ese va a ser nuestro primer paso, la factorización. Bien, y vamos a factorizar, por un lado, ¿sí? Al número 6, por otro lado vamos a factorizar al número 9, y por otro lado vamos a factorizar al número 12. Son los números que nos dan como referencia. Vamos a hacer la línea para poder factorizar. Esa no quedó bien. Bien, entonces, las primeras van a ser las rojas. Cada 6 segundos tenemos las rojas. Después, cada 9 segundos tenemos las azules. Y después, cada 12 segundos tenemos las amarillas. Amarillas, ¿bien? Le voy a dar un poquito más de tamaño para que se pueda visualizar mejor. Bien, entonces, vamos a factorizar cada uno de estos números. Vamos a empezar con el 6 y vamos a empezar con el 2, ¿bien? Cuando divido por 2 el 6, me queda que es 3, y luego el 3 lo divido por 3 y ya me queda 1, ¿bien? De modo que el 6, cuando lo factorizo, me queda que es 2 por 3. Vamos a factorizar ahora el 9, y ya no voy a poder empezar por el 2, sino que tengo que empezar por el 3, porque es un número impar. Al dividir por 3, me queda que es 3, y luego 3 lo divido por 3, y me queda que es 1. De modo que el 9, cuando lo factorizo, me queda que es 3 al cuadrado. Y vamos con el 12. El 12 lo divido por 2, me va a quedar que es 6, y ahora ya directamente podría copiar lo que tengo con las luces rojas, ¿sí? Las factorizaciones son siempre iguales, básicamente, ¿sí? No tienen cambios, porque siempre se usan números primos. Es la condición que pide para factorizar, usar números primos, no se pueden usar otros. De modo que el 12, cuando lo voy a escribir de forma factorizada, me va a quedar como 2 elevado al cuadrado por 3. Vamos a recuadrar cada uno de esos resultados.
como es un caso típico de MSM, en este caso, porque me piden que todas las luces prendan a la vez, vamos a ir a la selección. ¿Bien? El segundo paso, en este caso, va a ser la selección. ¿Qué voy a seleccionar? Voy a seleccionar los factores que se repitan y los que no se repitan con su mayor exponente. Entonces, en este caso, fíjense que el 3 está en todos, pero tengo que elegir el que tenga mayor exponente. Entonces, voy a quedar con el 3 al cuadrado. Y después voy a seleccionar el 2. Tengo en un caso el 2 a la 1, vendría a ser el 2 al cuadrado. Así que me voy a quedar con este 2 al cuadrado. ¿Bien? Entonces, en la selección me quedó, por ejemplo, que tengo el 3 al cuadrado y el 2 al cuadrado. Pero esto sería en el caso de que prendan todas las luces juntas. ¿Bien? Todas las luces juntas. Entonces, tendría que aclarar esta situación, ¿sí? Ahora, todas las luces juntas, ¿sí? Para que prendan, seleccionamos, ¿bien? Y vamos a seleccionar el 3 al cuadrado y el 2 al cuadrado. Esto es para que prendan todas juntas, ¿bien? Pero ahí me están haciendo esta pregunta en principio, ¿sí? ¿En qué momento prenden rojas y azules, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. Sería como la pregunta A, ¿bien? Rojas y azules, ¿bien? Entonces, si es rojas y azules, lo que voy a hacer es determinar el MSM entre el 6 y el 9. En ese caso, cuando selecciono, ¿sí? Entre el 6 y el 9, las rojas y azules, los factores que se repiten son el 3, ¿bien? Y tengo el 3 al cuadrado. Y después tengo el 2, que no se repite. Entonces, en ese caso, para rojas y azules, voy a poner 2 por 3 elevado al cuadrado. En ese caso, cuando haga el cálculo, ¿bien? Me va a quedar que es 3 al cuadrado es 9, por 2, 18. A 18 segundos prenden las luces rojas y azules, ¿bien? Eso es para las rojas y azules. Bien, cada 18 segundos prenden rojas y azules a la vez. La B, por ejemplo, me está pidiendo que cuando las amarillas y las rojas. Entonces vamos a decir amarillas y rojas. Entonces en ese caso vamos a calcular el MCM, pero con amarillas y rojas, o sea, entre 6 y 12. En ese caso, cuando seleccionamos, ¿bien? Entre el 6 y el 12, los números que se repiten son el 2, el 3, ¿bien? Pero tengo que elegir los que tengan mayores exponentes. Así que me voy a quedar con el 2 al cuadrado y lo voy a multiplicar por 3. Y en ese caso, cuando hago 2 al cuadrado por 3, me queda que es 2. Al cuadrado es 4 por 3, 12. Cada 12 segundos, ¿bien? Van a prender las amarillas y rojas a la vez. Bien. La otra me pregunta, la C, vendría a ser, supongan C, ¿en qué momento prenden las azules y amarillas? Azules y amarillas. En ese caso, me están pidiendo que determine el MCM entre 9 y 12. Y cuando lo hago entre 9 y 12, tendré que elegir los que tengan mayor exponente, ya sea que se repitan o no se repitan. Y en este caso, estaría seleccionando
los que quedaron seleccionados, ¿sí? El 2 al cuadrado y el 3 al cuadrado. Esos dos, ¿bien? Y cuando determino el cálculo, me queda 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado es 9, ¿bien? Entonces, 4 por 9 es 36 segundos. A 36 segundos van a prender las azules y amarillas, ¿bien? Ya la última tendría que ser cuando prenden todas juntas. Todas juntas, ¿bien? En ese caso, me van a pedir que determine el MCM entre 6, 9 y 12, ¿bien? Entonces, en ese caso, son los que me quedaron también seleccionados anteriormente, que sería el 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Y en ese caso, me va a quedar el mismo valor que me quedó antes, ¿bien? Va a quedar que es 36 segundos. O sea que cada 36 segundos prenden todas las luces juntas, ¿bien? De esta manera tendrían que desarrollar el inciso A, ¿bien? De esta manera. Y fíjense que tomé por separado. Para cada pregunta tuve que ir tomando por separado las, por ejemplo, rojas y azules, y tomé la factorización del 6 y la factorización del 9. Para amarillas y rojas, tomé la factorización del 6 y la del 12. Para azules y amarillas, tomé la factorización del 9 y del 12. Y después, para todas juntas, tomé la factorización de todas. ¿Bien? Eso es para el inciso A. Vamos a ir al inciso B. El inciso B me habla de un programa sanitario donde a un pueblo, ¿sí? A una comunidad rural, van profesionales de la salud, ¿bien? Una enfermera, un odontólogo y un médico. Entonces, me dice lo siguiente. Como parte de un programa sanitario, los profesionales de la salud visitan periódicamente una comunidad de una zona rural. El médico va cada 10 días, el odontólogo cada 15 y la enfermera cada 3 días. ¿Qué sucedió? Que los tres se encontraron allí. ¿Volverán a coincidir en este mes? ¿El próximo mes? Bueno, entonces, nuestro primer paso, en este caso, va a ser la factorización. La factorización es lo que vamos a hacer. Y esto es un caso típico de MCM. ¿Bien? Entonces, los voy a poner en orden a los números. Voy a tener el 3, vamos a tener también el 10 y el 15. ¿Sí? En este caso me piden que los 3 se encuentren. ¿Sí? Entonces, no voy a hacerlo de 2 en 2, solamente voy a hacer los 3 juntos. Para factorizar el 3 es simplemente lo divido por 3 y ya está. ¿Sí? No sufre modificaciones, porque es un número primo. Así que directamente el 3 es igual como a 3 a la 1. Para factorizar el 10, voy a comenzar por el 2, lo cual me va a quedar que es 5, y ya el 5 lo divido por 5, y me queda que es 1. Entonces el 10 me queda factorizado como 2 por 5. El 15 no voy a poder comenzar por el 2, porque es un número impar, pero sí por el 3. Y entonces al dividir por 3, me queda que es 5, y luego ya me queda 5, 1. ¿Bien? Así que el 15, cuando lo factorizo, me queda como que es 3 por 5. Voy a recuadrar cada uno de esos resultados parciales.
Y ahora vamos a nuestro segundo paso. El segundo paso va a ser la selección, o la elección. ¿Qué voy a seleccionar? Voy a seleccionar aquellos factores que se repitan y los que no se repitan, pero con un mayor exponente. En este caso están todos medios bastante dispersos, ¿sí? No hay, digamos, que se repitan en los tres, ¿bien? Voy a empezar por el 2. El 2 está solamente en el 10, así que ese lo voy a seleccionar. Después está el 3, que está en ambos casos, me puedo quedar con este. Y después está el 5. Así que lo que seleccioné fue el 2, el 3, el 5. Nuestro tercer paso sería la multiplicación de los factores elegidos, ¿sí? Y los factores seleccionados. Eso sería como nuestro tercer paso, ¿bien? Y acá sería calcular el MCM entre 3, 10 y 15. ¿Y qué es lo que nos quedó seleccionado? El 2 multiplicado por el 3 por el 5. Eso es lo que nos quedó seleccionado. Entonces tenemos 2 por 3 es 6, y 6 por 5, 30. Estos serían cada 30 días, ¿bien? Cada 30 días. ¿Qué significa cada 30 días? Que los profesionales de la salud, ¿bien? Los profesionales de la salud, ¿bien? Van a coincidir cada 30 días. Dentro de 30 días. Y entonces ahí me preguntan ahora, estos profesionales, ¿van a coincidir en este mes? En este mes, no van a coincidir en este mes, estos profesionales, ¿sí? No van a coincidir porque hoy ya somos, por ejemplo, en este caso, 15 de octubre, ¿bien? Pero así sea cualquier día distinto, ¿sí? No van a coincidir. La única forma que tienen de coincidir es que sea un primero, ¿sí? Ya sea de los meses que tienen 31, o sea, un día primero, y se van a volver a encontrar el 31, ¿sí? Pero si no, no va a pasar nunca que se vuelvan a encontrar. Siempre se van a encontrar al mes siguiente, el próximo mes, ¿bien? Este era el B. Vamos a pasar al C. En el C tenemos una situación donde se colocan tachos de basura y faroles. Entonces nos piden cada cuántos estos elementos, cada cuántos metros estos elementos van a coincidir, ¿sí? Van a estar juntos. La cosa es así. Entonces dice, en una calle se colocan tachos de basura y faroles. Los tachos se colocan cada 24 metros y los faroles cada 40 metros. Y se comenzó colocando un tacho y un farol juntos, ¿cada cuántos metros coincidirán nuevamente ambos elementos? Bien, entonces, este es otro típico caso de MCM, ¿bien? Así que nuestro primer paso va a ser la factorización. Factorización, ¿bien? ¿Qué vamos a factorizar? Vamos a factorizar el 24, por un lado, que son, cada 24 metros se colocan los tachos de basura, y vamos a factorizar el 40. Entonces, vamos a comenzar así.
El 24 y el 40 son números pares, así que en ambos casos voy a empezar por el 2, ¿bien? Bueno, 24 dividido 2, me va a quedar que es 12, luego 12 lo vuelvo a dividir por 2, me queda que es 6, puedo volver a dividir por 2, me queda que es ahora 3, y ya el 3 lo divido por 3 y me queda. De modo que el 24 me queda factorizado como 2 al cubo por 3. Y el 40, cuando lo factorizo, voy a comenzar por el 2, lo cual me va a quedar que es 20, dividido por 2 de vuelta, me queda que es 10, puedo volver a dividir por 2, y eso me va a quedar que es 5, y ya ahora divido por 5, me queda que es 1. De modo que el 40 me queda factorizado como 2 al cubo por 5. Voy a recuadrar estos resultados parciales, son las factorizaciones de cada uno. Y ahora vamos a ir a nuestro segundo paso, que va a ser la selección. Vamos a seleccionar. ¿Qué vamos a seleccionar? Vamos a seleccionar los números, los factores que se repitan y los que no se repitan, pero con su mayor exponente. Por ejemplo, el 2 al cubo se repite en todos los pasos, ¿sí? En los dos. Así que lo voy a elegir. Voy a elegir ese 2 al cubo. Y después tendría que elegir también el 3, que está en un solo caso, ¿bien? Y el 5. Esos son los factores que voy a elegir, ¿bien? Entonces, ¿a quién seleccioné? Seleccioné al 2 al cubo, seleccioné al 3 y seleccioné al 5. Bien, nuestro tercer paso va a ser multiplicar los factores seleccionados. Esos son los que voy a multiplicar. Entonces, voy a terminar calculando el MCM entre 24 y 40. Y en ese caso va a ser así. Va a ser 2 al cubo por 3 por 5. 2 al cubo es 8, ¿bien? Y después tenemos 8 por 3, 24. Y 24 por 5 es 120 metros. ¿Bien? Cada 120 metros estos elementos van a coincidir, ¿sí? Cada 120 metros los elementos coincidirán. ¿Cuáles son los elementos? El tacho de basura y el farol. ¿Bien? Esa es la respuesta que nos están pidiendo, ¿sí? Eso es lo que nos están pidiendo. Nos pedían cada cuántos metros coincidirán nuevamente ambos elementos. Cada 120 los elementos coincidirán. ¿Bien? Bueno. Vamos a continuar en el cuadernillo. El ejercicio 3 lo voy a saltear porque lo vamos a combinar después con el ejercicio 5. Me interesa que podamos realizar el ejercicio número 4, ¿bien? Así que vamos a desarrollar esta situación. Y ahora, estas situaciones se resuelven aplicando lo que sería el MCD. Bueno, acá nos comenta que hay un muchacho, Andrés, que tiene una cuerda de 120 metros y otra cuerda de 96 metros. Entonces desea cortarlas de modo que todos los trozos sean iguales, pero lo más largos posible. Entonces dice, ¿cuántos trozos de cuerda obtendrá? Fíjense que no me pregunta cuántos van a ser los metros de estas cuerdas que va a obtener, ¿sí? Los pedacitos de cuerda. Me dice cuántos trozos de cuerda va a obtener este muchacho. Entonces, nuestro primer paso va a ser igual que hicimos en el
CM. Bien. Nuestro primer paso va a ser la factorización. Esto va a ser nuestro primer paso. ¿Qué vamos a factorizar? Vamos a factorizar el 120 por un lado y vamos a factorizar también el 96. Bien. Ahí estamos. Estos son números pares, así que voy a poder comenzar en ambos casos dividiendo por 2, ¿sí? Entonces tenemos 120 dividido 2 va a quedar que es 60. 60 también lo puedo volver a dividir por 2 y va a quedar que es 30. Podría volver a dividir por 2 y va a quedar que es 15. Y ya en este caso no puedo seguir por 2, sino que vamos a pasar, por ejemplo, al 3. Y eso ya va a quedar que es 5. Y ya el 5 lo divido por 5 y me queda 1. Bien. De manera que 120 me queda factorizado como 2 al cubo por 3 por 5. Vamos ahora con el 96. El 96, ¿sí? Es un número par, así que puedo dividir por 2. Va a quedar que es 48. El 48 lo puedo volver a dividir por 2, ¿sí? Va a quedar que es 24. El 24 puedo volver a dividirlo por 2, lo cual va a quedar que es 12. El 12 lo puedo volver a dividir por 2. Me va a quedar que es 6. ¿Sí? El 6 lo puedo volver a dividir por 2. Me va a quedar que es 3. Y ya el 3 lo divido por 3 y me queda que es 1. ¿Bien? De manera tal que ahora me va a quedar que el 96 va a quedar factorizado como 2 a la quinta, ¿sí? 2 a la quinta por 3. Ahora le voy a escribir el 5 ahí al 2. Entonces, ahora voy a recuadrar estos resultados parciales que tenemos. Y vamos a ir a nuestro segundo paso. El segundo paso es la selección. La selección. Bien, pero es un caso típico ahora de MCM. Entonces, ¿a quién voy a seleccionar? Voy a seleccionar los números que se repitan, ¿bien? Que se repitan, pero con el menor exponente. Los que se repitan, solo los que se repitan, con el menor exponente. Entonces, los únicos que se repiten son el 2 y el 3, ¿bien? Lo que tenga menor exponente. Acá tengo 2 al cubo y 2 a la quinta. Entonces, me voy a quedar con el 2 al cubo, ¿sí? Ese va a ser con el que me voy a quedar. Con el 2 al cubo. Y el otro con el que me voy a quedar es con uno de los 3. Así que podría elegir este. Entonces, que nuestro segundo paso era la selección. ¿Con quiénes me quedé? Me quedé con el 2 elevado al cubo y me quedé con el 3. Entonces, en este caso, vamos a nuestro tercer paso, que es multiplicar los factores seleccionados. Multiplicar los factores seleccionados. ¿Bien? Y entonces estoy en condiciones de plantear o de buscar el MCD. ¿Entre quién? El MCD entre
96 y 120. Ahí me gusta siempre ponerlos de forma ordenada y de menor a mayor, ¿bien? Entonces va a quedar así, 2 al cubo por 3. Eso es lo que voy a multiplicar, ¿sí? 2 al cubo, ¿sí? Me da que es 8, y luego, por 3, 24. 24 metros. Cada pedacito de soga, ¿sí? Va a tener 24 metros. Esto es también como un resultado parcial, ¿bien? Los pedazos de soga tendrán 24 metros. Cada trozo de soga tendrá 24 metros de longitud. Pero ahí me están pidiendo, me están preguntando, ¿cuántos trozos de cuerda obtendrá? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Yo tenía una cuerda de 120 metros, ¿verdad? Entonces, esa cuerda de 120 metros la tengo que dividir por 24. Los dos puntitos es dividido. Y entonces, ahí vamos a tener 120 dividido 24, me va a quedar que es 5. O sea, 5 trozos. 5 trozos. Y después tengo que tomar el 96 y también dividirlo por 24. También tengo que dividirlo por 24. Lo cual me va a quedar que es 4, ¿sí? 4 trozos. De la cuerda de 120, al dividirla en trozos de 24 centímetros cada uno, me quedaron 5. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora tendré que sumar. Bien, vamos a sumar. ¿Y qué va a suceder acá? Va a quedar que tengo 9 trozos en total. Se obtendrán, ¿sí? 9 trozos en total. ¿Sí? Esa es la respuesta, lo que me estaban pidiendo. ¿Sí? En este caso me estaban pidiendo ese tipo de respuesta. Bueno, no puedo. Ahí está. Bien, se van a obtener 9 trozos en total. Ese es el A. Bien, ese es el A. Vamos a hacer ahora el B. El B habla de un mercado, ¿bien? Donde se han comprado algunos kilos de algunas frutas. Bueno, no lo puedo que me quede. Ahí está. Bien. En este caso me dice, bueno, en un mercado se han comprado 24 kilogramos de limas y 30 kilogramos de manzanas. Para la venta se fraccionan en bolsas que contengan una sola clase de frutas. ¿Cuál es la mayor cantidad de kilogramos que puede contener cada bolsa si todas deben tener el mismo peso, ¿sí? La misma masa? Cualquiera sea la fruta envasada. ¿Cuántas bolsas de cada clase de fruta se pueden armar? Entonces, vamos a ir entonces, como siempre, a nuestro primer paso, que va a ser la factorización. ¿Y a quién vamos a factorizar? Vamos a factorizar al 24, por un lado, y vamos a factorizar al 30 por el otro.
Bueno, en este caso son números pares, los dos, así que vamos a comenzar por el 2. Bien, cuando factorizo el 24 me va a quedar ahora 12. Divido por 2, me va a quedar 6. Divido por 2, me queda 3. Me queda 3 aquí. Y llego al 1. Entonces, el 24, ya este es un número que lo hemos factorizado varias veces, es 2 al cubo por 3. El 30, voy a comenzar por el 2, lo cual me va a quedar que es 15. Ya el 15 no puedo por 2, así que voy a saltar al 3. Cuando divido por 3, me queda que es 5. Y ya lo divido por 5, y me queda 1. De manera que el 30 me va a quedar factorizado como 2 por 3 por 5. Estos son mis resultados parciales. ¿Bien? Bien, entonces vamos ahora a nuestro segundo paso. Nuestro segundo paso va a ser la selección. La selección. ¿Y a quién vamos a seleccionar? Vamos a seleccionar aquellos factores que se repiten con su menor exponente. Entonces, va a quedar así. El 2 y el 3 son los que se repiten, pero tienen que ser los que tengan menor exponente. Entonces, voy a elegir el 2, que está como la 1, y también voy a elegir el 3, que está también elevado a la 1, a la primera potencia. Los factores que seleccioné fueron el 2 y el 3. Nuestro tercer paso, ahora, va a ser multiplicar los factores seleccionados. Y vamos a determinar ahora lo que es el MCD. ¿Entre quién? Entre 24 y 30. Entonces va a quedar que es 2 por 3. Y 2 por 3 me va a quedar que es 6. ¿Qué significa 6? Son 6 kilos, ¿bien? O kilogramos. O sea que cada bolsa, ¿sí? Cada bolsa tendrá un peso de 6 kilogramos. Le pongo peso entre comillas, ¿por qué? Porque cuando uno dice peso, en realidad lo que quiere decir es la masa, su masa. Esto es un concepto más que nada físico, ¿bien? Las balanzas lo que hacen es medir la cantidad de materia, la cantidad de masa, ¿bien? El peso es una unidad que se obtiene a multiplicar el valor de la masa por el valor de la gravedad. De modo que el peso es variable, varía según en qué lugar se está. Si estoy acá en la Tierra, por ejemplo, tendremos un peso determinado, pero si voy a la Luna, ¿bien? El peso va a ser otro, porque la gravedad es otra. Y si estoy en Marte, o en Júpiter, o en Saturno, el peso va a ser diferente, porque depende de la gravedad del lugar. En cambio, la masa, es lo que mide una balanza, ¿sí? Va a ser lo mismo en todos lados, esté acá en la Tierra, en la Luna, en Marte, en Júpiter o en Saturno, ¿sí? O en el mismo Sol, donde la gravedad es 10 veces la de la Tierra. ¿Bien? Entonces, pero le pongo peso como para que se entienda de qué estamos hablando, ¿sí? Pero en realidad no sería la unidad correspondiente a kilogramos, porque el peso se mide en newtons. ¿Bien? Bueno, entonces, cada bolsa tendrá un peso de 6 kilogramos. ¿Bien? Entonces a mí me preguntaba, ¿cuántos kilogramos tendrá cada bolsa? Cada bolsa tendrá un peso de 6 kilogramos. Y entonces me preguntan ahora, ¿cuántas bolsas de cada clase habrá? Entonces, para ese caso voy a decir, bueno, 24 dividido 6
24 dividido 6, va a quedar que es 4, ¿verdad? 4 bolsas. En este caso van a ser 4 bolsas. ¿4 bolsas de qué? De limas. 4 bolsas de limas. Y después, el otro, tengo 30 dividido 6. Y ahí me va a quedar que son 5 bolsas. ¿De qué? De manzanas. 5 bolsas de manzanas. O sea que tendríamos en total 9 bolsas. Bien, 9 bolsas en total. Pero ahí me pedían cuántas bolsas de cada clase de fruta se pueden armar. Se pueden armar 4 bolsas de lima y 5 bolsas de manzanas. Bien. Bueno, vamos a pasar al tercero, al C. El del pastelero. Tenemos aquí un pastelero, ¿bien?, que debe despachar 150 tortas y 350 budines empleando el menor número posible de bandejas que contengan varias tortas y budines cada una. En cada bandeja debe haber solo tortas o solo budines y todas deben contener la misma cantidad de unidades. ¿Cuántas unidades debe contener cada bandeja y cuántas bandejas de tortas y budines habrá? Bien, entonces, en este caso vamos como a nuestro primer paso, que es la factorización. Esto siempre va a ser nuestro primer paso en situaciones de estas características, que vamos a factorizar el 150 y vamos a factorizar el 315. Bien. Entonces ahora vamos a continuar. El 150 puedo comenzar por 2, ¿bien? Lo cual queda que es 75. Después puedo dividir ya por 3, porque no voy a poder por 2, porque es un número impar, lo cual queda que es 25. Y ya ahora divido por 5, lo cual me queda que es 5. Y el 5 lo divido por 5 y me queda que es 1. Así que el 150, cuando lo escribo de forma factorizada, me queda que es 2 por 3 por 5 elevado al cuadrado. Y ahora vamos con el 315. El 315, cuando lo vaya a factorizar, ¿bien?, no voy a poder empezar con el 2. ¿Por qué? Porque es un número impar. Entonces, voy a tener que dividir por 3, por ejemplo. Cuando divido por 3, me queda que es 105. El 105 lo puedo volver a dividir por 3, ¿sí? Y me queda que es 35. Ya no puedo dividir por 3, ¿bien? Así que voy a dividir por 5. Y eso va a quedar que es 7. Y ya el 7, como es un número primo, lo divido por 7 y me queda que es 1. Así que el 315, cuando lo escribo de forma factorizada, me queda que es 3 al cuadrado por 5 por 7. Esos son los resultados parciales, ¿bien? Los resultados parciales de haber factorizado el 315 y el 150. Nuestro paso número 2 va a ser la selección. La selección. ¿A quién voy a seleccionar? Aquellos factores que se repitan, pero con el menor exponente. Los números que se repiten son el 3 y el 5, pero voy a elegir los que tengan menor exponente. Entonces, de los 3, me voy a quedar con este 3. Y de los 5,
Voy a quedar con este. Así que en la selección fue el 3 y el 5. Nuestro tercer paso va a ser multiplicar los factores seleccionados. De esta manera vamos a determinar o vamos a encontrar lo que se llama el MCD. ¿Entre quién? Entre 150 y 315. Y va a ser igual a 3 por 5. ¿Sí? Y 3 por 5 es 15. ¿Qué significa 15? 15 unidades tendrá cada bandeja. 15 unidades tendrá cada bandeja. O sea, las bandejas van a tener o 15 unidades de tortas o 15 unidades de budines. ¿Bien? Entonces, me dice, ¿cuántas unidades debe contener cada bandeja? Cada bandeja debe contener o tendrá 15 unidades. ¿Cuántas bandejas de tortas y budines habrá? Bien, vamos a las bandejas de tortas, ¿sí? Que serían 150 dividido 15. Eso queda que es 10, ¿verdad? 150 dividido 15 nos va a dar 10. Son 10 bandejas de tortas, ¿sí? 10 bandejas de tortas. Y después hacemos el mismo procedimiento, pero con los budines, ¿bien? Tenemos 315 dividido 15, ¿bien? Eso que es 21, ¿sí? Son 21 bandejas de budines. Si quiero saber cuántas bandejas tengo en total, ¿sí? O cuántas bandejas va a haber en total, ¿sí? Habrá en total 31 bandejas. Ese dato no lo pide, ¿bien? No lo pide, pero podemos también colocarlo, si queremos saber cuántas bandejas habrá en total, ¿sí? Estos serían los resultados finales. Esos van a ser nuestros resultados finales, ¿bien? Bueno, vamos al último de esta tanda de MCD. Vamos a buscarlo, cuadernillo. Y nos habla de un granjero. Un granjero tiene un terreno, ¿sí? De forma rectangular. Es como decir que tiene un terreno de esta forma, ¿sí? Y lo que quiere hacer es dividirlo en parcelas, ¿sí? En parcelas iguales que sean cuadradas, ¿bien? Es como decir algo así. Que sean cuadrados, ¿bien? A mí no me quedaron cuadrados, pero sería una cosa de este tipo, ¿bien? Y adentro tienen que estar todas parcelas divididas, de modo que la longitud de los lados de estos sean la misma, ¿bien? Por eso van a quedar cuadraditos. Es como decir, acá tengo los 300 metros, y de este lado tengo los 180 metros. Entonces dice así, un granjero desea dividir en parcelas cuadradas un campo cuyas dimensiones son de 300 metros por 180, de modo que éstas tengan la mayor superficie posible. ¿Cuáles son las dimensiones de las parcelas? Bien, entonces, vamos a nuestro primer paso, que era la factorización.
vamos a factorizar al 180 y al 300. Ambos son números pares, así que en ambos casos voy a comenzar por el 2, ¿bien? Me va a quedar después 180 dividido 2, 90, 90 dividido 2 va a quedar que es 45, y ya ahora divido por 3, lo cual me queda que es 15, divido por 3, me queda que es 5, y ya el 5 lo divido por 5, y me queda que es 1. De modo que el 180, de forma factorizada, va a quedar que es igual a ¿quién? A 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5, ¿sí? Y el 300, cuando comience a dividirlo, lo voy a dividir por 2, va a quedar que es 150. El 150 lo puedo dividir por 2, me va a quedar que es 75. El 75 lo divido por 3, lo cual me queda que es 25. El 25 lo divido por 5, me queda que es 5, divido por 5, y ya me queda que es 1, ¿verdad? Así que el 300 me va a quedar de esta forma, como 2 elevado al cuadrado por 3 por 5 elevado al cuadrado. De esa forma me quedaron factorizados esos números. Bien. Vamos entonces ahora a nuestro segundo paso, que es la selección. ¿A quién vamos a seleccionar? A los factores que se repitan, pero con su menor exponente, porque es un caso de MCD. Factores que se repitan con su menor exponente. En este caso todos se repiten, pero voy a elegir los que tengan menor exponente. El 2 está al cuadrado en ambos casos, así que me quedo con ese. ¿Bien? El 3 está al cuadrado en el 180 y la 1 en el 300, así que me quedo con ese. ¿Sí? El 5 está a la 1 en el 180, así que me voy a quedar con ese de ahí. ¿A quién seleccionamos? Seleccionamos al 2 al cuadrado, ¿bien? Seleccionamos también al 3 y seleccionamos al 5. Nuestro tercer paso, ¿sí? Nuestro tercer paso, lo voy a indicar aquí, va a ser multiplicar los factores seleccionados. Ahora vamos a calcular entonces así el MCD. El MCD entre 180 y 300. Y eso va a ser igual a ¿quién? Al 2 elevado al cuadrado por 3 por 5. 2 al cuadrado me queda que es 4. Bien. 4 por 3 es 12. Y 12 por 5, 60. Y esos son 60 metros. O sea que las dimensiones, ¿sí? Las dimensiones de nuestro cuadrado, ¿sí? De nuestra parcela, las dimensiones va a ser de 60 metros por 60 metros. ¿Bien? Esas van a ser las dimensiones de cada parcela. ¿Cuáles son las dimensiones? Las parcelas, las dimensiones de las parcelas van a ser de 60 por 60. ¿Bien? Si quisiera saber la superficie de cada parcela, ¿sí? Si quisiera saber la superficie de cada parcela, recuerden que para calcular la superficie de una parcela de este tipo es haciendo el valor del lado elevado al cuadrado. En ese caso, la superficie
a ser igual a los 60 metros, elevados al cuadrado. Y va a quedar que es equivalente a 3.600 metros cuadrados. Bien. Eso es si quisieran agregarlo como un datito para esta situación. Bien. Esa es la superficie de cada parcela. Bien. Pero a mí me preguntaban las dimensiones. De 60 por 60 metros son las dimensiones de cada parcela. ¿Sí? Bueno. Siguiendo un poquito con lo que es el cuadernillo, ¿sí? En el punto 5 tenemos hallar el MCD. Y si se fijan, los números que tenemos aquí son los mismos que figuran en el ejercicio número 3, que nos pedían el MCM. ¿Bien? Entonces, en esos casos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo un poquito más acelerado. Bien, ahí tenemos todos, ¿sí? Todos los datos que necesitamos. Y acá vamos a calcular MCM y MCD. La factorización es el primer paso para todos, ¿sí? El primer paso para la factorización es para todos. El primer paso es la factorización para todos. ¿Bien? Entonces, en estos casos va a ser así. ¿Bien? Tenemos 21 y 15. ¿Bien? El 21, si lo factorizo, me queda como 3 por 7. El 15, si lo factorizamos, nos queda como 3 por 5. ¿Bien? Entonces, en ese caso, cuando a mí me pidan, ¿sí? Cuando a mí me pidan el MCM entre 21 y 15, ¿qué voy a poner? Si es el MCM, son los factores que se repiten y los que no se repiten con su mayor exponente. Entonces va a quedar que es 3 por 5 por 7. Y de esa manera voy a indicar que el MCM es 3 por 5 es 15, ¿bien? 15 por 7 es 105. Ahí estamos. Y cuando me pidan ahora el MCD, ¿sí? El MCD entre 21 y 15, tengo que saber elegir los factores que se repiten, ¿bien? Con el menor exponente. Y en ese caso, solo va a ser el 3. ¿Bien? Solo va a ser el 3. Este era el caso A. ¿Bien? Ese era el A. Si tengo que hacer el B, en el B vamos a factorizar el 18 y el 10. El 18, cuando lo factorizamos, va a quedar que es 2 por 3 al cuadrado, ¿sí? Y después, el 10, cuando lo factorizamos, me queda que es 2 por 5. Cuando vaya a calcular el MCM entre 18 y 10, en ese caso son los que se repiten y los que no se repiten con su mayor exponente. Me voy a quedar con el 2, ¿bien? Lo voy a multiplicar por el 3 al cuadrado y lo voy a multiplicar por 5. Entonces, en ese caso, nuestro MCM va a ser directamente 3 al cuadrado
es 9. ¿Bien? 9 por 5 me da 45, por 2, 90. ¿Bien? 90 es el MCM. Y después, cuando tenga que calcular el MCD, entre 18 y 10, tengo que elegir los que se repitan con el menor exponente. En ese caso, va a ser solo el 2. ¿Bien? En ese caso va a ser solo el 2. Bien, vamos a los otros. Bueno, quería hacer una liñita para separar ahí, que no me quede todo amontonado. Ahí está. Bien, vamos ahora al C. En el C tenemos al 25 y al 20. Bien. Cuando factorizamos el 25, me queda que es igual a 5 al cuadrado. Y al factorizar el 20, me queda que es 2 al cuadrado por 5. Cuando determinamos ahora el MCM entre 25 y 20, ¿bien? El MCM es elegir los factores que se repiten y los que no se repiten con su mayor exponente. Entonces me voy a quedar con el 2 al cuadrado multiplicado por 5 al cuadrado. ¿Bien? Y en ese caso tenemos 2 al cuadrado es 4 y 5 al cuadrado es 25. Y 4 por 25 me queda que es 100. ¿Bien? Y cuando determinemos el MCD entre 25 y 20, tengo que elegir solo los factores que se repiten con su menor exponente. En ese caso, voy a quedar con el 5 solamente. Vamos a calcular el D ahora. El D. En el D tenemos al 50. Y para factorizarlo, al 50 me queda que es 2 por 5 al cuadrado. Después tenemos al 75, que al factorizarlo me queda que es 3 por 5 al cuadrado. Y el 100 factorizado, me va a quedar que es 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. ¿Bien? Entonces ahora veamos para nuestro LCM entre 50, 75 y 100. Elegimos los números que se repiten con su mayor exponente. El 2 está en el 50 y en el 100. El que tiene mayor exponente es el del 100. Entonces me quedo con ese. El 3 aparece una sola vez en el 75. Y el 5 en todos los casos aparece al cuadrado. Así que me quedo con ese. Así que nuestro MCM va a ser 2 al cuadrado es 4, por 3, 12, por 25. ¿Sí? Y en ese caso nos va a quedar que es 300. Cuando determinemos después el MCD entre 50, 75 y 100, en ese caso vamos a elegir los que se repiten con su mayor exponente. Y el que se repiten todos es el 5 al cuadrado. ¿Bien? El que se repiten todos. Así que me voy a quedar con ese. Y 5 al cuadrado es 25. 25 es el MCD entre 50, 75 y 100. Bien, vamos a los demás. Vamos ahora a LE. Bien,
L. L tenemos 12, 18 y 24. 12, 18 y 24. Al factorizar el 12, sabemos que es 2 al cuadrado por 3. ¿Bien? Al factorizar el 18, sabemos que es 2 por 3 al cuadrado. Y al factorizar el 24, es 2 al cubo por 3. ¿Bien? Entonces, nuestro ahora MCM entre, veamos, 12, 18 y 24 va a ser igual a los factores que se repiten y los que no se repiten con su mayor exponente. El 2 está en todos, pero me voy a quedar con el 2 al cubo, que está en el 24. Me voy a quedar con el 3, que está elevado al cuadrado, que está en el 18. Entonces ahora vamos a hacer 8 por 9. Y 8 por 9 es 72. 72 es el MCM. Ahora vamos a calcular el MCD. ¿Sí? El MCD entre 12, 18 y 24. En ese caso, vamos a elegir los que se repitan, pero con su menor exponente. Entonces me voy a quedar con el 2 y me voy a quedar con el 3. Y en ese caso vamos a tener que 2 por 3 es 6. O sea que el MCD entre 12, 18 y 24 es 6. Vamos a hacer el último, el F. El F en ese caso. Tenemos al 9, el 9 factorizado es 3 al cuadrado. Después tenemos al 27, que factorizado es 3 al cubo. Después tenemos al 45. El factorizado es 3 al cuadrado por 5. Entonces, ahora, cuando calculemos el MCM entre 9, 27 y 45, vamos a ver, tenemos que elegir los que se repitan y los que no se repitan con su mayor exponente. El 3 está en todos, pero el que tiene mayor exponente es el que está en el 27, así que me quedo con ese. Y lo voy a multiplicar por 5. Entonces, en ese caso, ahora va a quedar lo siguiente. 3 al cubo es 27, y 27 por 5 me da 135. ¿Sí? Ahí estamos. Ahora vamos a calcular el MCD. Vamos a determinar el MCD. Bien. Y entonces, vamos a elegir aquellos que se repitan, pero con el menor exponente. En ese caso, es el 3 al cuadrado, el que se repite con su menor exponente. Y 3 al cuadrado es 9. Bien, fíjense que en todos los casos, cuando calculamos el MCM, nos está dando un número más grande. A lo sumo, puede dar igual al más grande que tenemos ahí. ¿Bien? Y después, cuando calculamos el MCD, nos da un número más chico. A lo sumo puede ser igual al más chico de los que tenemos ahí. ¿Sí? Eso es para que lo tengan en cuenta, ¿bien? Para que tengan en cuenta, porque después puede haber problemas cuando calculan y determinan
y no les dé los resultados que están buscando. ¿Bien? Bueno, esto era el ejercicio que hicimos en 1. Ejercicios número 3 y 5. Para que tengan y lo anoten ahí. Bien. Bueno, vamos a avanzar un poquito en el cuadernillo ahora. Vamos a avanzar. Y vamos a pasar a la página siguiente. En la página siguiente hay una notita que dice lo siguiente. En el caso, ¿sí? En el que se desea averiguar el MCD, el máximo común divisor, entre dos o más números, y no sea posible identificar factores comunes entre los dados al factorizarlos, ¿sí? Eso es sumamente importante. No sea posible identificar, vamos a decir que son coprimos, ¿sí? Son coprimos entre sí. Y su MCD va a ser el número 1, ¿sí? El número 1 va a ser su MCD. Acá tiene un ejemplo, por ejemplo, 144 y 385. Cuando quieran determinar ahí el MCD, les va a quedar que es 1. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿sí? Para que tengan. Vamos a hacer un ejemplo para que tengan otro más, ¿sí? Supónganse que queremos determinar el MCD entre 45 y 150. ¿Sí? Cuando se factoriza el 45, ¿sí? Va a quedar que es 3 al cuadrado por 5. Y al factorizar el 154, va a quedar que es 2 por 7 por 11. ¿Bien? En ese caso, no hay factores en común, ¿sí? No aparecen factores en común. Entonces, como no hay factores en común, se dice que el MCD, ¿bien?, entre 45 y 154 es igual a 1, ¿bien? Esos números son coprimos entre sí, ¿bien? 45 y 154 son coprimos, porque no tienen otro divisor en común más que el mismo 1, ¿bien? Por esa razón son coprimos. Eso para que lo tengan en cuenta. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio, ¿bien? Que es el número 6, ¿sí? El número 6 es este que tenemos aquí. En este caso, nos pide, esto es ejercicio número 6, ¿bien? Y nos piden hallar el MCM y el MCD. Eso es lo que nos piden hallar en este ejercicio, ¿bien? Entonces, tenemos que tener en cuenta que siempre va a ser, el primer paso va a ser la factorización y después la selección. Y después, tercer paso, multiplicar los factores que queden iguales, ¿bien? Entonces, vamos a hacer así. Vamos a comenzar por el A. En el A tenemos al 9 y tenemos al 18. El 9 factorizado es 3 al cuadrado. El 18 factorizado es
2 por 3 al cuadrado. ¿Bien? Entonces, en este caso, si me piden el MCD, vamos a hacer primero MCM y después MCD para que seguimos el mismo orden, entre 9 y 18. Tenemos que elegir los números que se repiten y los que no se repiten con su mayor exponente. Acá en este caso me va a quedar que es 2 por 3 al cuadrado. Bien. Lo cual queda, ¿sí? Lo cual queda en este caso es igual a 18. ¿Sí? Es igual a 18. Y fíjense que es igual al número más grande, porque es el MCM. Si fuera el MCD, el que se repite con su menor exponente es el 3 al cuadrado. ¿Bien? Y en ese caso nos va a quedar que es 9. Y fíjense que es igual al más chiquito de los que me dieron. ¿Sí? Esto para que tengan en cuenta, ¿bien? Para que vean cómo queda. ¿Sí? Vamos a plantear el B. En el B tenemos lo siguiente. Tenemos al 36 y al 72. Cuando factorizamos al 36, ¿sí? Me va a quedar que es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Al factorizar el 72, me va a quedar que es igual a 2 al cubo por 3 al cuadrado. Si queremos determinar el MCM entre 36 y 72, si tenemos que elegir los que se repiten y los que no se repiten con su mayor exponente, tanto el 2 como el 3 se están repitiendo, ¿bien? Y los que tienen mayor exponente es el 2, ¿sí? El 2 elevado al cubo, y después tenemos el 3 elevado al cuadrado, ¿bien? En ese caso, nuestro MCM va a quedar que es igual, si ustedes observan, a 72. Y el MCD va a ser igual a 36, si vamos al caso. Y fíjense que es el más chiquito de los que me dan, ¿bien? Acá evité poner el 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, ¿sí? Se darán cuenta que es el mismo, ¿sí? Para calcular el C, por ejemplo, tenemos el 15 y el 20. El 15, si lo factorizamos, va a quedar como 3 por 5. Y el 20, cuando lo factorizamos, me queda como 2 al cuadrado por 5. ¿Sí? De esa forma va a quedar el 20. Cuando determinamos el MCM entre 15 y 20, tengo que elegir los factores que se repiten y los que no se repiten con su mayor exponente. Entonces, va a quedar el 2 elevado al cuadrado por 3 por 5. En ese caso, nuestro MCM va a quedar que es 2 al cuadrado es 4, por 3, 12, por 5, 60. Y luego, nuestro MCD, el único que se repite acá es el 5. ¿Bien? Así que nuestro MCD entre 15 y 20 es 5. ¿Bien? De esa manera quedan calculados los primeros 3. ¿Bien? Vamos a hacer los demás. Para ello voy a tener que borrar. ¿Sí? Vamos a hacer el C.
perdón, el D. El D. En el D tenemos que factorizar al 22 y al 17. El 22, si lo vamos a factorizar, va a quedar que es 2 por 11. Y el 17 es un número primo y directamente me queda 17. De manera tal que el MCM entre 22 y 17 va a ser igual a hacer 2 por 11 por 17. Ese va a ser nuestro MCM. Al multiplicar, ¿sí? Al multiplicar, nos va a quedar que es 374. ¿Sí? 2 por 11 es 22. Y después, 22 por 17, ¿sí? 374. Y para nuestro MCD, ustedes observan, no hay factores en común. Entonces, en ese caso va a ser el 1. El MCD entre 22 y 17 es el 1. ¿Bien? Ese era el D. Bien, vamos a hacer ahora el siguiente. El E. En el E tenemos el 7, el 14 y el 35. El 7 factorizado me queda como 7. ¿Bien? Después, el 14 factorizado me queda como 2 por 7. Y después, el 35 factorizado me queda que es 5 por 7. ¿Sí? Me queda factorizado de esa manera. Cuando calculamos el MCM, entre 7, 14 y 35, tengo que elegir los que se repitan y los que no se repitan con su mayor exponente. El 7 está en todos, así que me quedo con ese. Voy a poner así, 2 por 5 por 7. ¿Sí? 2 por 5 por 7. En ese caso nos va a quedar lo siguiente, que el MCM va a ser 70. Y luego, el MCD, el único que se repite es el 7. Así que el 7 va a quedar como MCD de ambos. De la terna, digamos. Tengo una terna, así que lo dejo de esa manera. Bien, vamos a calcular ahora el F. En el F tenemos al 8, al 12 y al 24. El 8, al factorizarlo, me queda que es 2 al cubo. Después el 12, cuando lo factorizamos, va a quedar que es 2 al cuadrado por 3. Y el 24, cuando lo factorizamos, va a quedar que es 2 al cubo por 3. Cuando determinamos el MCM entre 8, 12 y 24, elegimos los que se repiten y los que no se repiten con su mayor exponente. Entonces me voy a quedar con el 2 al cubo, ¿bien? Multiplicado por el 3. ¿Sí? Es con el que me voy a quedar. Y en ese caso nos va a quedar que el MCM entre 8, 12 y 24 va a ser 24. Y coincide con el mayor de ellos, porque es el MCM. Pero en el MCD, tengo que elegir el que se repite con su menor exponente. Y en este caso va a ser el 2 al cuadrado. Y en ese caso,
va a quedar que es 4. ¿Bien? Ese era el este. Vamos al G ahora. En el G tenemos al 12, el 15 y el 60. Entonces ya lo tenemos del caso anterior, ¿sí? Que es 2 al cuadrado por 3. El 15 también lo vimos en un caso anterior, que era 3 por 5. Y el 60, cuando me queda factorizado ese 60, va a ser 2 al cuadrado por 3 por 5. Cuando determinamos ahora el MCM entre 12, 15 y 60, va a quedar lo siguiente. Los que se repiten acá son el 2, el 3 y el 5. Vamos a elegir el que tenga mayor exponente, ¿bien? El 2 al cuadrado está en los dos, así que me quedo con ese. El 3 a la potencia 1 también está, y también está el 5 a la primera potencia. Entonces, ahora me va a quedar ese producto. Lo cual me queda que es 60, ¿sí? Y es igual al más grande de los que tengo. Cuando tengo ahora que determinar el MCD, ¿bien? El MCD, tengo que fijarme cuál se repiten todos, ¿bien? El que se repiten todos, ¿sí? El que se repiten todos es solamente el 3, si vamos al caso, ¿bien? El número 3, así que el MCD entre esos números es simplemente el 3. Vamos a determinar los otros, ¿bien? Vamos a determinar los otros. Vamos a hacer el H ahora. El H. Cuando factorizamos el H, tenemos acá, por ejemplo, el 14. El 14 me va a quedar que es 2 por 7. Después tenemos el 21. El 21 es 3 por 7. Y después tenemos el 27, que es 3 al cubo. 3 al cubo. ¿Bien? Entonces tenemos 14, 2 por 7, el 3, el 21, 3 por 7 y el 27, 3 al cubo. Cuando determinemos ahora el MCM entre 14, 21 y 27, tengo que encontrar los que se repiten y los que no se repiten con su mayor exponente. En este caso va a ser el 2 está solamente en 1, así que va a ser el 2. El 3 está al cubo y después el 7. ¿Bien? Entonces, nuestro MCM va a ser 378. ¿Bien? Porque sería ser, teníamos los números simples, el 2 y el 7 sería 14. ¿Bien? 14 multiplicado por 27, 378. Y cuando determinemos ahora el MCD, fíjense que en este caso no hay factores en común. Así que simplemente el MCD en ese caso va a ser el 1. ¿Bien? No hay factores en común, así que simplemente me quedo con el 1. Bien, vamos a determinar el último, el I. El I tenemos al 25, que es 5 al cuadrado.
Después tenemos al 60. El 60 factorizado quedaba como 2 al cuadrado por 3 por 5. Y también tenemos después al 150, que factorizado, ese quedaba como 2 por 3 por 5 elevado al cuadrado. Bien. Ahí está. Entonces, al determinar el MCM entre 25, 60 y 150, va a quedar lo siguiente. Bien. El 2 me quedo con el 2 al cuadrado. El 3 me quedo con simplemente el 3. Y 5 me quedo con el 5 al cuadrado. ¿Bien? Cuando multiplicamos, en este caso, tenemos 5 al cuadrado es 25 y 2 al cuadrado es 4. 25 por 4 me da 100 por 3, 300. Lo hice de esa manera para hacerlo más rápido el cálculo, ¿bien? Así que me da 300 el MCM. Y cuando determino el MCD, ¿bien? Entre esos, si ustedes se fijan, el que se repite en todos es el 5, pero el que tiene menores exponentes es el que está en el 60, que va a ser el 5. En ese caso, hemos de encontrar el MCD entre 25, 60 y 150. ¿Sí? Bueno, de esa manera hemos terminado los ejercicios de MCM y MCD del cuadernillo. ¿Bien? Después, en el cuadernillo se van a encontrar que hay una tabla para completar los números que sean múltiplos de o divisores de. Por ejemplo, el 24 se puede dividir por 2, se puede dividir por 3, se puede dividir por 4. En esos casos van a ser crucecitas, ¿sí? En esos casos. Pero la parte más importante era esta, la del MCM y MCD. Me interesaba que tuvieran todos los resultados de cada uno de ellos, tanto de las situaciones problemáticas como de cada uno de los ejercicios puntuales.